Hola a todos, en este vídeo os quería hablar de un material que utilizo para el carbado de sello y que a veces es el gran olvidado, y os estoy hablando de las planchas de goma. Bien, en esta ocasión os quería hablar de la marca Milán y la marca Factis. Factis tengo entendido, por lo que leí por ahí, que es una submarca de Milán. Sin embargo, estas dos planchas no tienen nada que ver y por eso os quería hablar un poquito de ellas. Bien, aquí os traigo los tamaños más grandes de ambas marcas y como veis son muy similares, solo que la Milán es un poquitín más ancha. Las dos marcas se venden en distintos tamaños, creo que cada una tiene unos 3 o 4 tamaños distintos. Bien, aparte de las diferencias de tamaño, también hay diferencias de grosor. Como veis, bueno, la Milán no llega a ser el doble que la Factis, pero bueno, hay una diferencia considerable de grosor. Esto yo creo que es importante para dos aspectos distintos. Por un lado, podríamos pensar que la Factis, al ser más estrecha, tiene más peligro de partirse. Sin embargo, esto no es así, porque como más adelante veremos, esta plancha es muy flexible y yo creo que por eso los fabricantes se han permitido poder hacerla más estrecha, porque por mucho que la doblemos es muy difícil que llegue a partirse o a rajarse. Sin embargo, la plancha Milán es más blandita, es más, bueno, no la llamaría endeble, pero sí que es más fácil que parta. También creo que a veces esto de grosor es importante porque a veces carbamos un sello que al final vamos a terminar usando mucho y por miedo a que se estropee a la hora de presionar para estampar y demás, al final lo terminamos montando en una base, bueno, una base a lo mejor de madera o de metacrilato. Y bueno, siempre va a ser más cómoda a la hora de pegar el sello en una base, pues que el sello sea lo más estrecho posible. En cuanto a flexibilidad, que hablábamos un poquito antes, como ya os he dicho, las de la marca Factis son muchísimo más flexibles. Fijaros que se doblan muchísimo y no llegan ni a hacer el intento de partirse. ¿Veis? Doblan muchísimo. Sin embargo, estas de Milán cuesta muchísimo más doblarlas. Estoy haciendo muchísimo más esfuerzo que para estas. Y fijaros, no puedo doblarlas más e incluso ya siento que la plancha está demasiado tensa ya. Bueno, esto al final lo que hace es que estas planchas al final sean más resistentes, los sellos que cargamos sobre ellas sean más resistentes y al final terminen partiéndose menos. Estas sí que tienen más riesgo de al final rajarse. Otra cosa que cabe destacar entre cuando hacemos diferencia entre una goma y otra es cómo se limpian y cómo se dibujan sobre ellas los dibujos que queremos cargar. Pues bien, en esto sí que no he notado ninguna diferencia importante, las dos se limpian genial. Cuando después de estampar, las dos podemos dibujar sobre ellas sin ningún problema. Yo creo que en ese aspecto las dos gomas funcionan prácticamente igual. Otro aspecto, y que yo creo que es el más importante de la diferencia entre ambas gomas, es la dureza. Pues para demostraros la diferencia en cuanto a dureza de ambas gomas, he dibujado aquí, bueno, un poco malamente, dos estrellas en las dos gomas. Y como veis, las dos nos ofrecen, pues bueno, un acabado igual a la hora de dibujar sobre ellas. En eso no hay ninguna diferencia y no hay ningún problema en ninguna. Bien, voy a empezar por la Milán. Y bueno, como veis, no necesito presionar prácticamente nada para que la gubia entre en la goma y carbe. Esta goma, la de Milán Primblon, no ofrece ninguna resistencia y es muy suave a la hora de carbar. Como veis, prácticamente se carba sin esfuerzo. Esto parece que es una ventaja en toda regla. Sin embargo, no es tan así, porque si tenemos esquinas o algo por el estilo, se nos puede terminar yendo la mano, porque al ser la gubia tan blanda y no ofrecer resistencia, al final se nos puede estropear el sello por esto. Sin embargo, vamos a comprobar la diferencia con la Factis. Como veis, yo creo que se tiene que ver que la
goma es bastante más dura, yo tengo que hacer bastante más fuerza para carbar. Y al final el trazo es igual de limpio, sin embargo yo he tenido que hacer un esfuerzo mayor a la hora de carbar. Esto, en contraposición con la anterior, pues si tenemos alguna esquina, la goma siempre nos va a frenar la gubia y va a hacer que sea más difícil que se nos vaya la mano. El trazo al final es igual de limpio en ambas gomas, sin embargo es eso. Yo creo que en esta es muy fácil carbar, pero claro, es más fácil quizás que nos relajemos, que al final la gubia se nos vaya y terminar estropeando el sello, y en esta no. Yo creo, bueno, bajo mi recomendación, yo creo que para empezar a carbar, empezar a aprender a carbar, podemos empezar por estas, que nos va a hacer el carbado más fácil, y al final seguramente terminemos carbando algunos sellos en esta. Yo creo que los sellos que tienen un detalle muy determinado, detalles más pequeños, yo creo que es mejor hacerlas quizás las fácil, porque aunque cueste más, al final vamos a tener la certeza de que estas, al ser gomas más resistentes, va a ser más difícil que con el tiempo se nos parta. Yo no sabría con cuál quedarme. Muchas veces tiro más al final por la de Milán, pero yo creo que ambas gomas son muy buenas opciones, y yo por mi parte al final siempre termino teniendo en mi reserva un poquito de cada. Por los talleres que he dado he comprobado que muchas de las participantes han probado las dos gomas y a algunas les terminaba convenciendo más la Milán, con diferencia, otras un poquito más la Fasti. Yo creo que si estáis empezando en esto del carbado, lo ideal es que os compréis planchas pequeñitas de las dos, y al final así podáis comprobar cuál de las dos os convence más.